Como siempre en nuestra clase, la bienvenida a todos y vamos a compartir un documento preparado para esta clase, que en definitiva reúne un solo concepto, pero con dos actos, por llamarlo así, distintos. Ustedes saben que cuando por un conductor pasan cargas, los enanos, las cargas van acá, las cargas, ¿verdad? Y llevan una velocidad y se mueven dentro de un campo, aparece una fuerza sobre ella, sobre las cargas, ¿sí? Sobre las cargas. Pero también el mismo concepto, esas cargas que se mueven con una velocidad dentro del alambre, se llama corriente, dado por la letra I, ¿verdad? Que están corriendo por el largo del conductor, por L. Entonces, es equivalente la carga por la velocidad como la intensidad de corriente por el largo. Son dos ideas que en definitiva es lo mismo. Veamos el documento. Claro que estamos partiendo por el final. Ya. Entonces nuestro seminario 9 corresponde a campos y fuerzas magnéticas. Allí tenemos un monito, no sé si ustedes ven el ratón, ¿verdad? Ahí tenemos la corriente I que les hablaba recién. Y cuando hablamos de corriente I, hablamos del conductor, del largo del conductor. O bien, cuando hablamos de las cargas, las rojitas que están ahí, tenemos que ver la velocidad de las cargas. Entonces, velocidad carga es una, longitud, intensidad de corriente es la otra. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está el par IL. IL. ¿Ya? E IL corresponde a esta ecuación. La fuerza se calcula como el producto cruz de IL, lo que está en el cuadro verde, por el campo magnético, pero producto cruz. Eso significa que F y L y B son todos entre sí perpendiculares, así, los tres, perpendiculares. Y el otro par que les decía es el Q por el B. Y eso obedece a otra ecuación, ¿verdad? Que la fuerza ahora es la carga por la velocidad cruz B. Entonces, en definitiva, es el mismo concepto. El IL se reemplaza por QB. Entonces, nosotros tenemos cargas que se mueven fuera del conductor, estamos tirándolo como arena, como polvo, ¿verdad? U otras que van por el interior del conductor. Entonces, ¿qué queremos ahora? Como siempre, entender la teoría electromagnética en el contexto actual, en el mundo emergente, ¿verdad? En todo este desarrollo que hay, ¿verdad? Ya sea en ondas resonantes nucleares, en aceleradores de partículas, el megatrón, etcétera. ¿Ah? Actividades: presentar enunciados, hacer gráficos, identificar parámetros, variables, entender, planificar, evaluar, analizar, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a centrar en estos dos conceptos o definiciones de fuerza electromagnética. Una que tiene que ver con la corriente eléctrica y la otra tiene que ver con las cargas en movimiento. Si la carga no se mueve, puede estar sentada tranquilamente al interior de un campo magnético. ¿Cuándo aparece la fuerza? Cuando la carga se mueve.
Contenido, fuerza. Vamos a ver un ejercicio de balanza. Un campo magnético generado por un conductor largo. Un campo magnético neto, fuerzas magnéticas y resonancia nuclear. Estos son los contenidos que vamos a ver hoy día. Allí tenemos el primer ejercicio. Leámoslo. Un dispositivo para comprobar la acción de un campo magnético sobre un conductor por el que pasa una corriente es una balanza llamada Cotton y que corresponde al esquema de la figura adjunta. Si ustedes miran, ¿verdad? Si miran este monito, se van a encontrar que para que la balanza esté en equilibrio, hay masa y acá no hay masa. Hay un conductor por el que van, ¿qué cosa? Una intensidad de corriente por el largo del conductor, acordémonos de la fórmula, I, L, cruz B. Entonces tenemos el I, ¿verdad? Tenemos el I aquí, que ahí te indica la flecha, va para allá. El campo, las flechas azules, para obtener, ¿verdad?, una fuerza. No nos olvidemos que es el producto cruz. El primer vector hacemos dedo. Entonces estamos haciendo dedo en la dirección de I, en la dirección del conductor, hacia adentro. El campo magnético, estiramos la dirección de la mano. Giramos entonces y el campo magnético está mirando para el lado de allá, ¿verdad? Entonces tenemos el I del conductor, el B para allá, y para donde queda la palma de la mano o para donde pega la mano está la fuerza. Entonces aquí la fuerza evidentemente, ¿verdad? La fuerza evidentemente quedó, vamos a ir a buscar un lapicito, evidentemente la fuerza quedó mirando hacia abajo. Primer vector, dirección del dedo, hacer dedo, dedo gordito. Segundo vector, la mano estirada. Y el tercero, que es el resultado del producto cruz, es hacia donde queda mirando la palma o hacia donde pega la palma. Entonces, como pasa una corriente cuando se abre, se coloca el interruptor o se conecta la pila, la fuerza tira hacia abajo. Tira todo esto, todo este brazo, se genera un torque y tira este brazo hacia abajo. Con la fuerza, ¿verdad?, magnética. Por lo tanto, que hay que colocar otra fuerza para equilibrarlo. Y la fuerza que hay acá es M por G, porque esta es la gravedad, no está dentro del campo. Está dentro del campo gravitatorio. Por eso le llaman balanza. Entonces después se hace una gráfica de la masa en función de la intensidad de corriente y tenemos la balanza electrónica. ¿Ya? Entonces eso es, y se rige bajo esta fórmula. La fuerza que aparece es el producto de IL, producto cruz, con el campo magnético B. Allí tenemos nuestra balanza. Entonces, aquí nos dan algunos datos ahora para poder evaluar el problema. Inicialmente la balanza se equilibra, ¿verdad? Y al cerrar el circuito, evidentemente va a aparecer la fuerza magnética, por lo tanto hay que agregar una masa de 12 gramos, la que tenemos ahí arriba, la que están en el platillo, para poder equilibrar el sistema. Ahora, el largo de la varilla es 10 centímetros. Acordemos que es I por L. Tenemos que tener el largo. ¿Ya? Ahí tenemos el largo, 10 centímetros. Y recorre una corriente por la varilla de 2 amperes. Tenemos el I, 2 amperes, el L, 0,1 metro o 10 centímetros. Y tenemos el G y la masa.
y podemos calcular entonces el campo magnético, porque la masa por G es F, por lo tanto tenemos F, tenemos I, tenemos L, nos falta calcular el B. Por lo tanto nos van a preguntar cuánto vale el campo magnético. Tenemos la fuerza eléctrica que es igual a la fuerza terrestre, a la fuerza gravitacional, porque la balanza está en equilibrio. Entonces, F gravitacional es igual al F generado por la corriente eléctrica. El I conocemos los 10 amperes, los 2 amperes, L el 0,1 metro y despejamos B. La única complejidad que hay es el producto cruz, que son perpendiculares. Pero como en el ejemplo, tanto F como IL y B son perpendiculares, por lo tanto, al resolver el producto cruz, el seno del ángulo que forman entre los ángulos es 90 grados y eso vale 1. Entonces, preguntas para analizar del monito. ¿Por qué la balanza queda equilibrada? Ya lo dijimos. Anote usted, ¿verdad? Queda equilibrada porque la fuerza generada por la corriente I es igual al peso, que es igual a la fuerza igual masa por gravedad. Entonces la fuerza eléctrica es igual a la fuerza generada por la gravedad, por eso queda equilibrada. ¿Qué ocurriría si la corriente circula al revés? Esa es otra pregunta que nos hacen. Y la tercera, calcule el módulo del campo magnético. ¿Lo ven? Aquí nos preguntaron. Entonces, ¿por qué la balanza queda equilibrada? ¿Se dan cuenta? Porque la fuerza magnética es igual al peso de las masas. Y ahí está representado el F es igual a IL cruz B. Por la varilla va la corriente I, la flecha roja. B son las flechas verdes. Y F aparece hacia abajo. Veamos. Y hagamos con el dedo, dirección de la flecha roja, dedo gordo. B, la mano estirada. Tenemos I hacia adentro, B hacia el costado de la pantalla, F queda mirando hacia abajo. Esa se llama regla de la mano derecha. Y, o primer vector del producto cruz, hacer dedo. Segundo vector, mano estirada. Y para donde queda la palma es el resultado, mirando hacia abajo. Entonces la pregunta... Profe, ¿Sí? Dígame una nomás. consulta. Si las líneas verdes de D estuviesen hacia arriba o hacia abajo, ¿eso significa que la palma tiene que estar en vertical, no en horizontal, la palma de la mano? No, ¿O B siempre ir hacia el lado? no, el vector sale de la palma de la mano. Ah, ya. ¿Ya? Mira, yo voy a colocar el dedo en la dirección de I, la mano estirada en la dirección de B y la palma queda mirando hacia abajo, ¿verdad? Este es F, ¿verdad? Ah, Es ya, un profe. vector que tenemos en la palma, ¿ya? Es más fácil mover la mano así, que no estar jugando con los dedos. Cuesta más. Así uno hace dedo en el primer vector, segundo vector mano estirada y para donde pega la mano, hacia abajo, ¿verdad? Está el vector resultado F. Bien, entonces ahí está, iría, la fuerza magnética iría de manera que el torque magnético no ocurriría, ¿verdad? Ahí la balanza no funciona si la corriente circula al revés. Si la corriente circula al revés de como está allí dibujada, ¿verdad? La fuerza va a salir hacia arriba. Por lo tanto, se va a sumar al peso y la balanza no funciona porque no se va a equilibrar. ¿Ya? Entonces, la balanza, con su nombre particular, se equilibra
sin corriente igual 0, con corriente hay que añadir 12 gramos, la varilla tiene 10, dijimos, y la corriente eléctrica 2 amperes, nos vamos a ir a calcular entonces el módulo del campo magnético. Aquí estamos, ¿verdad? Aquí colocamos en el monito que está equilibrada, ¿verdad? Está equilibrada la fuerza magnética con la fuerza gravitacional. La balanza está en equilibrio. La flecha está justo, o la aguja está justo en el medio. ¿Ya? La fórmula que vale IL cruz B. Nos están preguntando por este valor. Pero como todos son perpendiculares, el módulo de F es I por L por B seno del ángulo que forma I con B. Pero este ángulo vale 90. Como es 90 grados, esto vale 1. Por lo tanto, hay que evaluar F con eso. ¿Ya? Ahí está. Entonces tenemos el B para allá, el I para un lado, el F. No se olviden que ese monito que puse en el lado, ¿verdad? Hay que darlo vuelta entero porque el I va para adentro. Si lo damos vuelta entero en términos del eje B, la fuerza queda mirando hacia abajo porque el I va para el otro lado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, hay que igualar el IL de seno de alfa con la fuerza mg. Hacemos todos los reemplazos matemáticos, ¿verdad? Y nos da que el campo B vale 0,59 Tesla, que es la unidad de campo, ¿verdad? Magnético. Ahí les puse las ecuaciones, el desarrollo, después reemplazamos los datos, la masa, 12 gramos, por G 9,8, dividido por I, 2 amperes, por L, 10 por 10 a la menos 2, porque estamos hablando en centímetros, y nos da 0,59 Tesla. ¿Ya? Entonces, el análisis del resultado, atendiendo, ¿verdad?, al monito, a la dirección tanto de I, de B, como de F, porque está afectado por el producto cruz, nuestro resultado nos da 0,59 Tesla en la dirección de I. Segundo problema. Aquí agregamos un problemita, ¿verdad? Tenemos dos conductores rectos paralelos, están separados por una distancia de 10 centímetros. Por uno corren 10 amperes y por el otro corren 20 amperes. La pregunta es, ¿a qué distancia de los conductores se anula el campo magnético? A ver, piensen 2 minutos, hagan un monito, veamos cómo les va. Dos conductores paralelos, ¿verdad?, separados a una distancia 10 centímetros. Por uno caminan 10 amperes y por el otro caminan 20 amperes. Caminan, digo, porque tienen una flecha, tienen una dirección, se mueven los amperes, se mueven las cargas dentro del conductor. ¿A qué distancia entonces se anula? ¿Hicieron el monito? Ahí está el monito. Y 1 y 2, ¿verdad? Hay fuerza, los dos conductores se atraen, pero nos están preguntando en qué lugar los campos se anulan. ¿Dónde? En ese dibujo. ¿Lo descubrieron? Entonces, tenemos los dos conductores.
separado 10 centímetros. Por uno, 10 amperes, por el otro, 20 amperes. ¿A qué distancia el conductor se anula el campo? Esa es la pregunta. Entonces vamos a dibujar. Solamente con un dibujo se arregla el sistema. Cada conductor genera un campo magnético. No se olviden que es circular al alambre. Campo magnético circular al alambre. En un plano perpendicular. Es decir, aquí está el campo, ¿verdad? El conductor y el campo magnético es perpendicular. Acá está el conductor por donde van las cargas, hacia arriba, y en la mano está el campo, ¿verdad? Pero es circular al alambre. Circular al alambre. Entonces, si eso lo movemos, allí está. Entonces tenemos el I1, que son los 10 amperes, y el I2, los 20 amperes, y la distancia entre alambre, 10 centímetros. Y nos preguntan a qué distancia. Podemos calcular R1, la distancia del alambre 1, o podemos calcular R2, la distancia desde el alambre 2. Pero si se dan cuenta, como la corriente 2 va hacia arriba, ¿verdad? El campo da vuelta así, queda mirando hacia afuera de la pantalla. Y en el I1 va hacia arriba, el campo como da la misma vuelta, ¿verdad? En el otro punto queda mirando, ¿verdad? Hacia el otro lado. Entonces, los campos que se anulen tienen que ser como el monito que está allí. Entonces, el campo se anula en la línea recta que une los dos alambres. Y calculamos ahora el valor. Entonces, sabemos que R1 más R2 es 10 centímetros. Sabemos I1 10 amperes y 2 20 amperes. Y el otro dato que tenemos que B1 es igual a B2 para que se anulen. ¿Y cuál es la formulita? Está allá arriba. Campo es la permitida magnética por el I, la corriente, partido por el área, por 2πr. Entonces B1 es la constante por I1 partido por 2πr1 igual a la constante I2 partido por 2πr2. Simplificamos lo que haya que simplificar y nos queda que 10 partido por R1 es igual a 20 partido por R2. Resolvemos un sistema, tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, acordemos lo que tenemos R1 más R2 igual 10, y resulta que R1 vale 10 tercios. Listo, resuelto el problema. Había que aplicar la formulita que está arriba y tener cuidado que el campo B1 es igual al campo V2. Entonces, había que resolver un pequeño sistema, ¿verdad? Y el resultado es indudablemente a una distancia 10 tercios del alambre 1. ¿Estamos claros? No se olviden que cualquier pregunta, háganla de inmediato apenas les asalte la duda. No me molesta que me llamen y digan, pare, profe, eso no lo entendí, ¿verdad? O se me pasó de largo. Profesor, Sí, cuéntame. buenos días. Buenos días. ¿Podría devolverse a la lámina anterior y explicar como la última parte? Perdón, no te entendí mucho, te sale la voz Eh, entrecortada. Perdón, que si podría devolverse a la lámina anterior y ¿cómo se llama esto? Explicar como la última parte de la diapo. Ya, perfecto, acá. Oh, muchas gracias, sí. Ya, entonces vamos a colocar el lapicito para poder rayar. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que calcular esta ecuación. ¿Ya? Esta. Entonces, como del monito, sabemos que B1 es igual a B2. ¿Ya?
B1 es igual a B2. Tendremos que igualar entonces esto con 1 y 1, R1. Y evidentemente igual con 2. Por lo tanto, tenemos R1 más R2 vale 10 centímetros. Y además conocemos B1 igual B2. De B1 igual B2, usando la ecuación, nos resulta la constante, el I1, partido por 2 pi R1. Estamos listos. Igual, constante, I2 por 2 pi R2. Luego, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Simplificamos, ¿verdad? Que son iguales, el número pi que son iguales, y nos queda esta expresión que está acá. 10 amperes partido por R1, 20 amperes partido por R2. Ahí está. Pero tenemos R1 más R2 igual 10. Porque tenemos dos incógnitas, no sabemos ni R1 ni R2. Pero tenemos dos ecuaciones. Entonces resolvemos acá un sistema. De acá arriba podemos despejar R2. ¿Tá? Entonces si despejo R2, paso R2 para allá multiplicando, R1 para acá multiplicando, me queda entonces 20 por para allá, 20 por R1 partido por 10. ¿Ah? Estamos despejando R2. Bueno, ustedes lo hacen, eso es álgebra. Estamos despejando R2. Y luego R2 lo reemplazamos acá abajo. Nos queda entonces R1 más R2, 20 por R1 partido por 10. Ahí, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 10. Y eso va a ser igual a 10. Y de ahí calculamos R1, le va a dar esto. ¿Ah? Entonces había que resolver el sistema. Nada más. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, profesor, muchas gracias. Y de ahí aparece, de nada, para eso estamos. Veamos el otro problemita, otro ejercicio. Considera el siguiente sistema de cables ubicados en el vacío. Eso es para darnos una constante, ¿verdad?, que hay que elegir. Tenemos la corriente 1, 5 amperes, y tenemos la corriente 2, 1,8 amperes. Entonces, I1, se puso a ladrar el perro vecino, I1, 5 amperes, ¿verdad? Y 2, acá, 1,8 amperes. ¿Ya? Entonces, como los cargas dentro del conductor se están moviendo, y se supone que esto está metido, ¿verdad?, en un sistema, nos preguntan en este punto que está acá, ¿qué nos pregunta? ¿Cómo se calcula el campo magnético neto en el punto P? ¿Bien? El campo magnético neto en el punto B. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético generado por el cable rojo en el punto P?
Si el punto P hubiese un electrón subiendo, ¿verdad? ¿Hacia dónde cambiaría? ¿Hacia dónde debe acelerar debido a la interacción con el cable azul? Entonces, recordemos, se me perdió acá está. Recordemos que toda corriente genera un campo, este cable genera un campo que es circular, dijimos. ¿Ah? Así. Ese es el campo. ¿Verdad? Y B enrolla el alambre. B enrolla el alambre. Entonces ahí está el monito que les dibujé. Y hacia arriba, y 1 enrolla al alambre. Entonces, si este círculo que está acá, que acabamos de dibujar, lo agrandamos, para que pase por el punto, ¿verdad? P, el campo magnético va a quedar mirando hacia allá. Ese es del cable azul, ¿verdad? Perdón, del rojo. Coscorrón también. El rojo queda en el eje, en el plano XY. ¿Verdad? El azul ahora. La corriente viene hacia acá, enrollamos, ¿verdad? Entonces, en el azul, el campo magnético baja por aquí, me salto porque me tapa la sombra, salgo por acá. Ese es el campo magnético que genera el cable azul. Está en el plano XZ, ¿verdad? Plano XZ. Por lo tanto, el campo que genera I2, vamos a cambiar el color del lápiz, es hacia arriba. ¿Verdad? Hacia arriba. Porque esto gira hacia arriba. ¿Verdad? Gira hacia arriba. Pero el azul con el rojo forman 90 grados. El azul con el rojo forman 90 grados, por lo tanto el campo neto hay que sumar los dos vectores. ¿Verdad? Sumar los dos vectores. Allí tendríamos las preguntas. ¿Verdad? Se calcula como la suma del campo magnético del cable azul en el punto P más el campo magnético del cable rojo en el punto P. Esa es la respuesta. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético generado por el cable rojo en el punto P? Ya lo vimos, ¿verdad? El rojo, claro que cambié los colores acá, pues la embarré. El rojo es el azul, ¿verdad? El campo azul. Entonces está apuntando en la dirección de I. Entonces queda en la dirección de I. ¿Estamos bien? Rojo da vuelta. Cable rojo da vuelta. Cable rojo da vuelta, pasa por el punto P y el campo magnético queda apuntando hacia allá. Si a eso le damos valor 1, en X vale 0, no hay. En Z vale 0 y en la dirección de Y tiene un valor. Ahí está la respuesta de B. Y si el punto P hubiera un electrón subiendo o viajando, no se acelera, ¿verdad? Porque está viajando en la dirección de Z. Y en la dirección de Z queda paralelo a los campos, ¿verdad? Por lo tanto, no acelera. Veamos, el cálculo ahora del campo. Dijimos la constante por I1 partido por 2 pi
por los amperes que pasan por ese alambre. D, ahí está, 5 por 10 a la hora menos 7. En la dirección de J. Bueno, si reemplazamos los datos y multiplicamos todo y llegamos hasta, ¿verdad?, el valor del campo, que es en la dirección de X vale 0, en la dirección de Y vale 0, y el resultado está en la dirección de Z. ¿Está bien? Y ahí, en la dirección de Z, va a tener los componentes en términos de Tesla, ¿verdad? Profe, una duda, entonces B1 quedaría en I y B2 quedaría en Z. Claro, que si tú miras acá, nos están preguntando en el Ah, punto ya, B si hubiera un electrón, pero estamos hablando ahora solo del cable azul, claro. ¿verdad? Tercer ejercicio, y entiendo que es el último. En un equipo de resonancia magnética nuclear, ¿ah?, emite campos magnéticos enormes para poder acelerar partículas. En este caso dice, el equipo genera un campo magnético cuyo valor es, allí está, tiene 3 componentes, menos 2, 4, menos 7 Tesla. Menos 2, 4, menos 7 Tesla. Veamos qué nos preguntan, es decir, ya sabemos que tenemos en el espacio, si graficamos ese vector, tenemos vectores paralelos en esa dirección magnética. Por lo tanto, estamos en un espacio que existe el campo magnético. ¿Está bien? Existe. ¿Cómo se puede controlar el campo? ¿Y qué trayectoria deben tener los iones cuya velocidad permanecen perpendiculares al campo magnético? Es decir, ya nos están diciendo que la velocidad que llevan las cargas son perpendiculares al campo magnético. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Por medio de corriente que circulan por cable, se crean los campos magnéticos, ¿verdad? Y uno controla la corriente y se agranda el campo, se achica el campo. Lo vieron en el laboratorio. B, ¿qué trayectoria deben tener, ¿verdad?, los electrones que son perpendiculares al campo? Circunferencia, ¿verdad? Y ahora nos hacen una pregunta C y D. Si esos electrones son de azufre o son de cloro, allí nos dan las dos velocidades que llevan las partículas, entonces parece que comenzamos la clase diciendo que fuerza magnética era igual a Q por V por la velocidad por el campo magnético. Entonces nos aparece que vamos a usar la nueva ecuación, pero primero tenemos que calcular la carga porque es Q por V por la velocidad, ¿verdad? La tenemos la velocidad de las dos, pero nos falta calcular los Q. Como están hablando de ion sulfuro y ion cloruro, ¿verdad? Sulfuro es menos 2, cloruro menos 1. ¿Está bien? Entonces, 2 por el valor de la carga, 1 por el valor de la carga, y ahí tenemos la carga Q de el sulfuro y tenemos el Q del cloruro. Eso era facilito, ustedes lo estudiaron hace ratito. Entonces ahora vamos con la fórmula. F es igual a QV cruz B. Tenemos el campo que nos dieron el vector, las coordenadas del vector, y nos dieron la velocidad. Si es, ¿verdad? Y acá tenemos que mirar bonito esto. Tenemos que mirar bonito. Porque acá estamos hablando de cargas negativas que llevan una velocidad perpendicular a B. Evidentemente va a salir una fuerza perpendicular a V y B, porque así lo dice el producto cruz. Entonces hagamos deo, ¿verdad?
fuerza, campo, carga. Entonces, el primer dedo es Q por B. Está apuntando hacia allá, ¿verdad? Hacia allá. B hacia adentro. Por lo tanto, la fuerza es hacia arriba, ¿verdad? Pero como la carga es negativa, la fuerza queda hacia abajo. Ahí está dibujada. La fuerza entonces queda hacia abajo. Entonces, como es un producto cruz y nos dieron las coordenadas de B y nos dieron las coordenadas de la velocidad, tenemos que resolver el producto cruz. Aquí están las coordenadas de B en X y en Z, y acá tenemos las coordenadas del campo. Entonces, una es B, que hay que multiplicarlo después por Q, y estas son las coordenadas del campo. Por lo tanto, hay que resolver el producto cruz. Allí están las coordenadas del B, ¿verdad? 2, 6, 3, y las del campo que la dieron allá adelante. Entonces, obedecemos la ecuación. Calculamos el producto cruz. Q por B, QB. Podríamos resolver el producto cruz acá y después multiplicamos por una constante que es la carga que evaluamos hace poco. Nos vamos, aquí está, resolver el determinante. Allí sale el valor, ¿verdad?, del campo, y resolviendo el producto cruz resultan las coordenadas X, Y y Z. Resolviendo el producto cruz, ¿verdad? Y el producto cruz está acá. Esta es, se me perdió la... Esta es la componente X. Entonces esta es la componente Y, ruca, que el número está acá. Esta es la componente J, que está aquí. Y esta es la componente, era más largo la coma, hasta por acá. Y esta es la componente IJK, que es otro lado. Acá, ¿está bien? Que está aquí. Y después esto al cuadrado, más esto al cuadrado bajo raíz, sale el valor del campo y se respeta el signo según la dirección que tiene, o de la fuerza, perdón, según la dirección que tiene, menos porque estaba hacia abajo. Positivo hacia arriba, menos porque está hacia abajo, por eso está ese signo menos. Bien, juventud, allí está la fuerza magnética para la carga que multiplicamos, que era ese, el sulfato, creo, ¿verdad? Que era la carga menos 3,2 por 10 elevado a menos 16, 19 coulombs. Luego lo mismo para la otra velocidad, esto es repetir el ejercicio para que se acostumbren a resolver el producto cruz. Nuevamente, como también el ion cloruro es negativo, nuevamente la fuerza da negativa. Nuevamente la fuerza da negativa. ¿Qué significa eso? Allí está el resultado. Y si resolvemos el determinante por parte, nos va a dar el vector, ¿verdad?, de la fuerza magnética del ion cloruro. No se olviden que están los dos libros en donde hay variados ejercicios. Ya ustedes tienen la pauta para resolver 4 modelos de ejercicios donde se utilizan solamente 2 ecuaciones. El F es igual a IL cruz B, o el F igual al
Q por la velocidad cruz B. Clave va a resolver dibujo, ¿verdad? Dibujo, esquema y producto cruz. Regla de la mano derecha. Primer vector, segundo vector y el tercero es el que sale de la palma de la mano. ¿Ya? Primer vector del producto cruz, segundo vector, mano estirada, y aquí está la dirección del resultado, ¿verdad? Más fácil ubicar la mano en el primero y el segundo, y después uno ve para dónde queda mirando la mano, ¿verdad? Para acá, para allá. Si la corriente iba para arriba y el campo hacia el fondo de la pantalla, la fuerza queda para acá. Más fácil. Bien, queridos alumnos, muchas gracias por su asistencia y ya deberíamos retornar para que ustedes sigan en su autoformación, ¿verdad? Está clarísimo. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Nadie contesta, nadie dice nada. Bien, juventud, que tengan un bonito fin de semana, descansen un poco, hay que programar bien el tiempo de estudiar para poder descansar, ¿verdad? Compartir con la familia y además estudiar. Y cuidado que nuestro amigo el COVID se nos está arrancando de las manos. Cuidémonos todos y así cuidamos a la familia. Ya, juventud, nos vamos. Bonito fin de semana. Pueden salir nomás. Chao, profe, que esté Que muy les vaya bien. bien, cuídense ustedes. ¿Ya? Cuídense. Hagamos la grabación.